Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias. Esta vez abordaremos un tema típico de derecho privado que refiere a un problema de personas físicas. Quizá esta sea una conferencia un tanto fuera de este concepto de un enfoque en los negocios, pero a fin de cuentas es derecho privado y es un tema o son temas que también para el siguiente semestre vamos a procurar implementar. Nuestra expositora del día de hoy es la profesora Rosa María Rojas Bertis, quien es profesora aquí de nosotros, del ITAM, estudió en la Escuela Libre de Derecho y realizó una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo en the London School of Economics and Political Science con una beca del Consejo Británico. Realizó también una especialización en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Justamente el tema que nos platicará es materia de sus estudios y de su tesis doctoral. Durante aproximadamente 12 años se dedicó a la asesoría, negociación e implementación de operaciones financieras y reestructuración de créditos. Se desempeñó durante un tiempo como secretaria de Estudio y Cuenta durante cerca de 8 años en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesora de medio tiempo en el ITAM y otorga consultoría sobre operaciones financieras, reestructuración de créditos e insolvencia. Rosa María es miembro de la nueva generación, Next Gen, le llaman, del Instituto Internacional de Insolvencia y coordinadora en México del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Ha escrito varios artículos sobre los temas de su especialidad y participado en diversos paneles y conferencias, tanto en México como en el extranjero. Rosa María, muchas gracias por preparar esta charla y estar con todo nuestro grupo. Gracias, a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias, Luis Manuel, por la presentación. Y pues gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo sé que están muy ocupados, tienen muchísimo que hacer y de verdad les agradezco su asistencia. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es dar un recorrido, ¿no?, por la historia de la insolvencia hasta el momento en el que estamos ahorita y qué es lo que está pendiente, qué es lo que está pendiente en nuestro país. Como muchos de ustedes sabrán, en la antigüedad la insolvencia era sumamente penada, ¿no? Era un delito. La satisfacción que buscaban los acreedores no era solamente, digamos, el pago del crédito, sino que era un tratamiento meramente punitivo. Podían tomar al deudor, esclavizarlo, incluso matarlo, esclavizar a su familia, ¿no? Era un tema de venganza. Si no podían obtener el pago, ¿no?, de su crédito, bueno, pues podían buscar otras formas de satisfacción, ¿no? Y eso incluía la vida, la salud de su deudor y de su familia. Digo, hay muchos ejemplos, ¿no? En la antigua Roma se podía esclavizar a los deudores. Por ahí las leyes de Dracón, ¿no?, en Grecia, sí sancionaban, ¿no?, a la insolvencia, pues con como el homicidio, ¿no? Se podía matar a las personas con la muerte. Posteriormente el tratamiento se fue suavizando. Sabemos que ya en el periodo romano clásico, ¿no?, por ahí la Lex Poetalia, pues ya no se permitía la esclavitud. Empezó a cambiar el tratamiento, ahí sí ya enfocándose al pago, ¿no?, entrega de bienes al acreedor. Sin embargo, en este periodo, pues también el único objetivo, ¿no?, era el pago, solamente los intereses de los acreedores. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, si tenemos a una persona, bueno, ¿funciona? Bueno, ¿se escucha o no? Allá. Bueno,
Si tenemos a una persona que es insolvente, un deudor, y tenemos varios acreedores, y esos acreedores saben que no van a poder pagarse pues, el 100% de sus créditos porque no hay bienes suficientes, ¿qué es lo que pasa? Van a empezar a pelearse entre ellos pues, para ver quién demanda primero y quién se queda con la mejor parte, ¿no? El que sea primero a lo mejor logra pagarse totalmente, los otros pues no les va a quedar nada, pues mala suerte. Entonces mi interés es tratar de llegar primero, ¿no? Hay un libro que es muy interesante de un autor, bueno, de los clásicos, ¿no? En temas de insolvencia, se llama Thomas Jackson, que a mí me gusta mucho un ejemplo que pone en su primer capítulo, ¿no? Pone un ejemplo de un lago. Entonces él dice, a ver, ¿qué pasaría si una persona no es la única que puede pescar en un lago que está lleno de peces? Pues esa persona tiene varias opciones. Podría pescar todos los peces, venderlos, comercializarlos y pues, seguramente va a tener una muy buena ganancia, aunque quizá no sea la mejor idea. Le conviene más quizá solamente pescar la mitad, ¿no? Venderlos, dejar que los otros se reproduzcan y de esa manera se asegura una renta, ¿no? Constante y permanente. Pero ¿qué pasaría si no es solamente esa persona la que puede pescar, sino que son varios? Ahí esa persona, aun cuando quisiera, ¿no? Partir de esta misma situación y decir, no, pues yo pesco la mitad para que se reproduzcan, no va a tener la certeza de que los demás hagan lo mismo. ¿Qué tal si los demás, alguno de los demás sí quiere pescar todo y no me deja a mí nada? ¿Voy a arriesgarme a quedarme sin nada? Entonces, eso crea un incentivo para que todos traten de irse y pescar todo lo que puedan para ganarles a los demás lo que hay en el lago. Eso es justo lo que sucede en los casos de insolvencia. Si no tenemos un régimen de concurso en el que todas las partes, ¿no? puedan participar, ¿no? y deban participar, pues entonces hay una lucha por ver quién se paga primero y eso lo que crea es mucho más gasto, mucho más pérdida de dinero y además desmantela, ¿no? al deudor y a sus bienes. Entonces, ¿qué sucedió? Dicen por ahí algunos historiadores que Enrique VIII, dice que nosotros conocemos ese desgraciado que le cortaba la cabeza a sus esposas, por lo visto hizo algo bueno, ¿no? que fue de los primeros que creó un procedimiento colectivo de insolvencia. De manera que logró, bueno, pues que se ahorrara algo de tiempo, de dinero, porque el deudor no tiene que estar siguiendo un juicio respecto de cada uno de sus acreedores, ¿no? Un solo juicio. Lo mismo, los acreedores no tienen que estarse cuidando de los demás, porque todos participan del mismo procedimiento. Esto hace pues, que se conserven los bienes, ¿no? porque entonces no están peleándose por ellos. Va a haber una, digamos, distribución más equitativa, ¿no? de la masa concursal. Ahora, ¿qué sucedió? También por esas fechas, estamos hablando por ahí por 1500, la hija de Enrique VIII, Isabel I, también fue de las primeras que permitió la quiebra, ¿no? que un comerciante se declarara en quiebra. ¿Qué sucedió? Estos tratamientos empezaron a aplicarse primero solamente a comerciantes, no a personas físicas no comerciantes. ¿Por qué? Bueno, pues en la Edad Media, como ustedes saben, empezó a haber mucho comercio, ¿no? En Europa, en ciudades italianas, entonces se consideraba que era mucho más factible, había un mayor riesgo, ¿no? de que esas personas que se dedicaban, eran comerciantes, y que se dedicaban a vender y comprar en el día a día, pudieran incurrir en una situación de insolvencia. Entonces, Isabel I permitió ya la quiebra. Podía el comerciante declararse en quiebra, entregar sus bienes a sus acreedores, sin embargo, en un principio iba a seguir indefinidamente endeudado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si no acabo de pagar mis deudas, pues tendré que, con mis recursos futuros, ¿no? pagarlas. ¿Qué sucedió? Poco tiempo después, principios del siglo XVIII, otro rey inglés dice, ¿saben qué? Vamos a permitir lo que ahora conocemos como discharge, que es la exoneración de los adeudos. ¿Qué quiere decir esto? La persona que se declaraba en quiebra iba a poder decir, pues es que yo ya estoy entregando todo lo que tengo y no tengo más que dar. Muy bien, te exonero de tus adeudos y te doy lo que en inglés se llama un fresh start, borrón y cuenta nueva. No vas a quedar indefinidamente endeudado para que puedas volver a empezar a producir y a crear valor. Ahora, esto
que les estoy platicando, pues aplicaba solamente a los comerciantes. Eso, más o menos por esas fechas, ¿no? Fue por ahí por el siglo XIX. Obviamente este tema del discharge no fue que se decidió y quedó. Hubo mucho litigio, hubo mucha discusión, mucha gente se opuso a ello y por ahí señala, no sé, Vanessa Finch, que fueron como 2 siglos, siglo XVIII y XIX, que estuvieron discutiéndose este tema hasta que finalmente prevaleció hasta nuestros días, ¿no? En nuestros días, en países de derecho anglosajón, existe este discharge, esta exoneración de adeudos. Una persona que es insolvente puede ser exonerada de aquellas deudas que ya no puede pagar. ¿Qué pasa entonces con los comerciantes? Hubo un gran desarrollo, más o menos por esas fechas también, siglo XIX, es cuando se inventa ¿no? la posibilidad de crear una persona moral, una persona jurídica distinta a los socios. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Por qué querrían algunas personas constituir una persona moral, ¿no? Una persona distinta a ellos? A ver, ¿alguno de los que está por aquí se le ocurre algo? ¿Por qué? ¿Por qué no opero yo, ¿no? directamente y mejor creo una persona distinta? Digo, la razón de ser, pues es la responsabilidad limitada, ¿no? La responsabilidad limitada es justo lo que le ha dado muchísimo impulso al comercio desde que se originó, siglo XIX, y bueno, desde un inicio en países de derecho anglosajón como Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué responsabilidad limitada? A ver, ¿de qué se trata cuando yo pongo negocios, yo hago negocios, no voy a realizar operaciones comerciales? Pues siempre voy a incurrir en un riesgo. Si yo quiero poner un negocio, ¿de qué se trata? Pues voy a tener que tener un producto original, ofrecer alguna cuestión nueva, innovar, porque si voy a ofrecer lo mismo que ofrece todo el mundo, pues ¿qué garantía voy a tener de que mi negocio va a ser exitoso? Pero si yo voy a innovar y ofrecer algo nuevo, pues siempre existe un riesgo de que eso nuevo que yo ofrezca no sea tan atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo hago con mi patrimonio y me va mal, voy a tener que entregar mi casa, ¿no? mis ingresos, aquello con lo que yo pues mantengo a mi familia. Entonces, es un desincentivo muy fuerte. Si yo creo una persona jurídica distinta con responsabilidad limitada, pues muy bien, yo aporto, ¿no? el capital social y ya de las relaciones jurídicas que realiza esa persona con terceros se genera un patrimonio y en caso de que se vuelva insolvente se pierde esa sociedad, pero no toca mi patrimonio. Entonces, es un incentivo muy fuerte para la innovación, para el comercio, para realizar actividades comerciales. ¿Por qué? Pues porque no estoy poniendo en juego mi patrimonio. Entonces, a partir de ahí, el comercio, bueno, ha adquirido, se ha desarrollado muchísimo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues los procedimientos concursales para comerciantes también han tenido grandes cambios, ¿no? Aquí les estoy poniendo, esto sí ya es reciente, ¿no? Es de este siglo. Desde hace unos 50 años, originalmente, como les decía, era solamente la quiebra, ¿no? Estoy insolvente, quiebro, entrego mis bienes a mis acreedores. Pero por ahí algunas personas dijeron, pero ¿y por qué entregas tus bienes? ¿Qué tal si la empresa todavía es viable? La insolvencia no se da necesariamente por dolo, ¿no? o por acciones fraudulentas, o porque la persona haya sido muy incompetente. Pueden haber muchísimas razones y muchas de estas razones pueden ser ajenas a la persona. La persona pudo haber sido cautelosa, pudo haber sido buena administradora, pero por diversas circunstancias resulta que mi negocio me voy a la insolvencia. Entonces, por ahí dijeron, oye, a ver, antes de quebrar a la empresa deberíamos de ver si es posible reestructurarla, ¿no? ¿Por qué no vemos si pues los juntamos a todos y vemos si puede llegar a un acuerdo con sus acreedores? A lo mejor nomás necesita un tiempo, una prórroga para cumplir, o necesita ayuda para algún proyecto específico, está solamente pasando por un bache. Entonces, los procedimientos mercantiles ahora tienen, ¿no? por regla general, una etapa previa en la que se busca que el deudor y los acreedores lleguen a un acuerdo para poder salvar a la empresa. Y obviamente se han puesto muchos incentivos para poder llegar a este acuerdo. Por ejemplo, está prohibido durante un periodo que traten de precisamente ejecutar sobre los bienes del deudor, ¿no? Lo que decíamos en un principio, evitar que unos se paguen primero.
Entonces, como yo no puedo ejecutar, bueno, tengo un incentivo muy fuerte para tratar de llegar a un acuerdo. Y solamente en aquellos casos en los que no es posible llegar a un acuerdo, no se puede obtener el financiamiento que se necesita para sacar a la empresa adelante, bueno, entonces sí se quiebra, ¿no? Y cuando estamos hablando de comerciantes, que generalmente los procedimientos de comerciantes pues están hechos para empresas, sociedades mercantiles con responsabilidad limitada, pues se pierde la empresa, la liquido, la mato, se entrega su patrimonio y se acabó. Estas recomendaciones, bueno, siguiendo ese tono, varios organismos internacionales han hecho recomendaciones, ¿no? En el 2004, 2011, sobre cuáles son formas de hacer más eficientes estos procedimientos. Y en general, digamos, muchos países, ¿no? Tanto en América como en Asia, en Europa, en todos lados, se han acogido a muchas de estas recomendaciones porque efectivamente hacen los procedimientos más eficientes. Ahora, ¿qué pasa o qué ha pasado con las personas no comerciantes? Bueno, mientras se daba todo este desarrollo, por ahí pues les decía siglo XVIII, ¿no? Pues las personas físicas pues seguían yéndose a la cárcel, ¿no? Y de hecho hay muchos relatos muy interesantes, porque hay algunos libros, por ejemplo, de Estados Unidos, hay uno que se llama The Booming Going Bust, ¿no? Que narra, ¿no? Tiene varios relatos, dice, por ejemplo, después de la independencia americana, por ahí por 1800, la mayoría de la gente que estaba en las cárceles de Estados Unidos era por no pago de deudas, ¿no? Y por ejemplo, narran por ahí de una cárcel, Newgate, que estaba en Connecticut, que era así la más temida porque había sido una mina de cobre que estaba abandonada, solamente se podía tener acceso a ella por una escalerilla. Y entonces, pues los pobres, ¿no? que llegaban ahí a esa cárcel, pues era subterránea, no había luz, estaba totalmente oscura, imagínense la humedad que había ahí, y según esos relatos incluso los amarraban, ¿no? Con metal, ¿no? A los tobillos, a las paredes, entonces imagínense algo terrible, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sabemos nosotros que en la segunda mitad del siglo XIX fue cuando finalmente se abolió la cárcel por deudas. Sucedió también en nuestro país, ¿no? 1857, me parece que fue. Fue más o menos por las mismas fechas, ¿no? En varios países, pero ¿qué fue lo que pasó en países de derecho anglosajón? Por ejemplo, en Inglaterra, 1869, más o menos esa fue la fecha en la que se abolió, ¿no? la cárcel por deudas. Sin embargo, se publicó también una ley de quiebras mucho más innovadora, porque ya permitía también que las personas físicas pudieran negociar sus adeudos, no solamente la quiebra y entrega de bienes, sino la posibilidad de tratar de llegar a un acuerdo. Se permitía también que fueran los deudores quienes pudieran solicitar su declaración, porque originalmente eran solo los acreedores demandando y embargando eran los únicos que podían iniciar un procedimiento de este tipo. Estas leyes permitieron que fuera el deudor que veía que estaba ya empezando a tener un problema de sobreendeudamiento, podía empezar a solicitar ya su procedimiento. Y también se introdujo, más o menos por esas fechas, el discharge, la exoneración de adeudos de que hablábamos hace un momento, ¿no? que empezó a aplicar a los comerciantes. Obviamente eso también fue sumamente peleado y debatido. En Estados Unidos la primera ley que permitió esta exoneración fue en 1841, fue hasta la ley de 1898 en que prevaleció este sistema. Vamos a hablar un poquito más ahorita de eso. A raíz de entonces han habido muchos estudios que se han pronunciado en el sentido de que esta exoneración de adeudos en caso de insolvencia aumenta la productividad, fomenta el autoempleo, la innovación, el emprendimiento y también una más rápida reincorporación a la economía. Les estoy citando solamente uno, digo hay muchísimos y a quien le interese le podría dar más referencias. Este estudio se hizo a lo largo de 15 años en esos países que están ahí. Por ejemplo, España, Grecia, pues no tenían un sistema de ese tipo, algunos lo tenían, otros no, y justo fue un estudio empírico, ¿no? Que se hizo a lo largo de 15 años para ver ¿qué efecto tenía el que hubiera una exoneración de adeudos o que no la hubiera? Y que esa exoneración fuera pues, más o menos rápida o no. ¿Qué ha pasado? Como les comenté, esto fue algo que se originó en los países de derecho anglosajón. En los países de tradición civilista han sido mucho más renuentes
adoptar este tipo de sistemas. Sin embargo, si vemos aquí, Dinamarca en 1984 fue de los primeros que acogió un sistema de este tipo, ¿no? Permitiendo a personas físicas no comerciantes la posibilidad de renegociar sus adeudos y en un dado caso incluso de exonerar, ¿no? En caso de insolvencia, a aquellos que no pudieran pagar. Vemos la lista de todos los países europeos que se han ido agregando, ¿no? A tener un sistema de esta naturaleza. A partir de la crisis de 2008, ¿no? Que varios de ustedes, me imagino que están familiarizados con ella, ¿no? La hipoteca esta de los subprime mortgages en Estados Unidos, varios organismos internacionales que, como les mencioné antes, ya habían hecho muchas recomendaciones y habían escrito sobre los procedimientos de comerciantes, pues empiezan a pronunciarse por primera vez sobre procedimientos de insolvencia de personas físicas, ¿no? Y reconocen que las recesiones derivadas de deuda por consumo sí tienen como consecuencia una lenta recuperación de la economía y también recomiendan revisar los procedimientos de insolvencia para personas físicas. De hecho, está por ahí documentado que, por ejemplo, respecto a Grecia y España, que tenían procedimientos muy conservadores en ese sentido, varios de esos organismos estuvieron presionando para que sí permitieran la exoneración de adeudos. ¿Qué pasó? Pues después de este acontecimiento y de que se pronunciaron varios de estos organismos en ese sentido, otros varios países europeos han modificado sus leyes de insolvencia para permitir, ¿no? Flexibilizar sus leyes de insolvencia de personas físicas no comerciantes y permitir la exoneración de adeudos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se dice que es conveniente ese sistema? Primero, pues es un incentivo para seguir siendo productivo. Una persona que es insolvente, que tiene que entregar todos sus bienes a sus acreedores, que de todas maneras va a seguir endeudado, ¿qué incentivo tiene para seguir trabajando y seguir produciendo si todo lo que produzca va a tener que entregarlo a sus acreedores? ¿Qué es lo que generalmente sucede? Pues que la gente se esconde, ¿no? Eso sucede en nuestros países, se va a la economía informal, o simplemente se esconde, pues porque no quiere que lo encuentren, porque pues ¿qué más va a dar, no? Tiene que seguir viviendo, tiene ciertas necesidades que satisfacer, personales y de su familia, y simplemente no puede seguir entregando bienes y no tiene ningún interés en hacerlo. Si las personas saben que si acaso van a entregar una parte a sus deudores, será una parte pequeña, pero que van a poder conservar la mayor parte, ya no tienen por qué esconderse, y eso es un incentivo para seguir trabajando, incluso permanecer en la economía formal. ¿Qué es lo que proponen algunos de esos sistemas? Lo que se ha hecho en casi todos los países europeos es que se diseña un plan de pagos. Dicen, a ver, efectivamente tú estás insolvente y no tienes ya más bienes para entregar. Hay ciertos bienes que generalmente están exceptuados. Sin embargo, no te alcanza con los bienes que tienes. Bueno, lo que vamos a hacer es poner en el enfoque en los ingresos futuros. Sin embargo, la idea no es que pagues absolutamente todo lo que debes, porque una persona que tiene que entregar todo lo que gana en el futuro, decimos, va a acabar escondiéndose. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen planes de pagos a un corto plazo, 3, 5 años, y estos planes de pagos tienen que permitirle al deudor conservar pues, las cantidades que necesita para la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Alimento, pues, lo que nosotros conocemos como alimentos, ¿no? Habitación, salud, educación, vestido, comida, ¿no? Y solamente aquel excedente va a ser lo que se va a entregar a los acreedores, pero se va a hacer por un corto plazo, vamos a decir no más de 5 años. Eso, pues por regla general, no va a pagar a los acreedores todo lo que se adeuda, pero va a hacer que la persona en cierta medida aprenda a cumplir, a ser puntual con sus obligaciones, se va a dar la exoneración hasta el final de esos 5 años y va a hacer también que sea productiva, que en lugar de esconderse siga trabajando y que ese valor que crea, una parte de ese valor le entregue a sus acreedores. O sea, a final de cuentas los acreedores también salen ganando porque si la persona se esconde y no le encuentran, no reciben nada. De esta manera reciben al menos una pequeña parte, ¿no? Y la persona tiene un fuerte incentivo para seguir siendo productivo. ¿Qué otra cosa? Bueno, crear un procedimiento de este tipo también puede dar lugar a una distribución más equitativa de los recursos, ya lo hemos dicho, si es colectivo y todos los acreedores participan. ¿Qué otra cosa? Pues un otorgamiento más responsable del crédito, ¿no? Porque vemos que
En general, los bancos, acreedores, entidades financieras reparten tarjetas de crédito, ¿no?, sin fijarse si la persona a quien se lo está dando tiene ingresos, tiene capacidad de pago, cuáles son sus condiciones. Y ellas tienen maneras de poder sanear esa situación. Pueden subir tasas de interés para compensar aquellos créditos que no se pagan, pueden deducir como incobrables los créditos que no se pagan y entonces pagan menos impuestos y entonces no tienen ningún incentivo para tener cuidado y fijarse a quién le dan crédito y cuándo reparten las tarjetas y cuándo no. Si hay un sistema de esta naturaleza, pues van a tener más cuidado porque van a saber que van a perder. Es muy posible que si no realizan, ¿no?, un due diligence, no saben a quién le están entregando crédito, pues ellos son los que van a perder, ¿no?, una parte de ese crédito. Entonces traslada parte del riesgo de no pago a los acreedores y obliga también a los acreedores a reconocer un estado de insolvencia. Este tipo de sistemas muchas veces se acompañan de un curso básico, ¿no?, de finanzas personales, con la finalidad de que las personas que reciben la tarjeta y ni saben cuáles son las obligaciones que asumen, puedan conocer, ¿no?, en qué consiste, cuáles son las obligaciones, ¿no?, claramente que están asumiendo y cuáles son las consecuencias de incumplir esas obligaciones. Esto pues también puede prevenir, ¿no?, situaciones de salud, problemas de salud que se generan en esas circunstancias, problemas en la familia que a lo mejor se tiene que esconder y que se tienen que ir los niños a otra escuela, o no sé, diferentes situaciones que muchas veces también sobrecaen en el gasto público, ¿no?, en los sistemas de salud del sistema público. De esta manera, insistimos, la persona puede seguir siendo productiva, puede seguir teniendo acceso, ¿no?, al mercado financiero y puede seguir creando valor. Nomás para que se den una idea del éxito que tienen esos procedimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, esta gráfica muestra durante varios años. Por ejemplo, si vemos 2010, vemos que el total de solicitudes de procedimientos concursales fueron 1.500.000 y tantos mil. La siguiente gráfica muestra el de no comerciantes. Esto quiere decir que el 96% de los procedimientos concursales en Estados Unidos son de no comerciantes. Solamente el 4% son esos procedimientos Chapter 11, ¿no?, que salen en las noticias de grandes empresas. O sea, el 96% son personas físicas, no comerciantes. Y si se fijan, aunque ha bajado el número de procedimientos, el porcentaje se mantiene, ¿no?, es alrededor del 96%. ¿Qué ha pasado? Pues esto no solamente ya está en los países de derecho anglosajón, en Europa, ¿no?, como les mostré con todas las listas de países, en Asia, también ya América Latina, varios países han empezado a adoptar este tipo de sistemas. ¿Qué pasa en México? Pues en México seguimos con el Código Civil y nuestro Código de Procedimientos de hace pues, casi 100 años, que solamente prevé la quiebra, ¿no? La quiebra, entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues que el deudor persona física entregue todos sus bienes y sigue endeudado indefinidamente, que es un sistema que tan no está funcionando que si uno se pone a revisar cuántos de esos procedimientos se presentan en tribunales, fíjense, no es para que se den una idea, en los juzgados civiles, en un solo año, hay más de 132,000 juicios y solamente son 119 juzgados si tomamos en cuenta los escritos, orales de menor cuantía. 119 juzgados, 132,000 juicios en un año. O sea, los jueces tienen que ver más de 1,000 juicios por año, un solo juez. ¿Cuántos de estos se presentan? Menos de 20 en un año. Y la mayoría no se admiten. La mayoría no se admiten porque dicen, no, esa persona lo que quiere es no pagar, ¿no? Entonces, una cultura de no pago, no podemos admitir esto. Entonces, no hay una salida, ¿no?, para estos casos. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de personas morales, como comenté hace un momento, podemos liquidarlas, ¿no?, matarlas, entregar su patrimonio y se acabó. Cuando estamos hablando de personas físicas, pues no es tan sencillo. A las personas físicas no las podemos matar como se hacía antes, ¿no? Necesitan comer, ¿no?, mantener a su familia, pues necesitan seguirse educando, necesitan un lugar donde vivir, tienen necesidades de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no?
Cuando son casos fraudulentos, etcétera, bueno, podrán haber medidas para que no haya esa exoneración, pero la mayoría de los casos no son así. No, estadísticas que hay en países que tienen ya estos sistemas demuestran que muchos de los casos son por salud, por enfermedad, ¿no? Por separaciones, divorcio. Hay muchísimas eventualidades en las vidas de las personas que pueden llevar a una situación de insolvencia. Y el caso es que pues, no hay una salida, ¿no? Porque ¿cómo le hacemos para garantizar esos recursos si nuestra ley dice no, hay que entregar todo y seguir indefinidamente endeudado? Bueno, esto lo que les comentaba, ¿no? El gran acceso que hay al crédito, digo, en todo el mundo, nomás para que nos demos una idea en nuestro país. La cartera de crédito al consumo, y solamente estamos hablando de bancos, o sea, hay muchísimas OFOMES y muchísimas otras entidades financieras que dan crédito también. Ellas no están contabilizadas aquí. Solamente los bancos, fíjense en solo 7 años cómo ha aumentado el acceso al crédito. En 2010 estamos hablando nada más de 400,000 millones de pesos. 2017, 972,000 millones de pesos, más del doble en solo 7 años. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos tener un sistema que dé una salida a estas situaciones? El índice de morosidad. Este argumento es que no, la gente no paga, pues el índice de morosidad que reporta la banca múltiple es solo el 4%. Entonces, la conclusión aquí es que el acceso al crédito, bueno, a mí me parece que es muy útil porque les permite a las personas acceder a bienes, ¿no? y servicios que de otra manera quizá no podría tener. Sin embargo, si necesitamos, es un arma de 2 filos, porque si no tenemos un curso básico de educación financiera, no tenemos acceso a este tipo de procedimientos cuando se dan estas circunstancias, pues entonces pues la gente se queda, ¿no? en un callejón sin salida. Hemos visto, digo, a lo largo de este estudio, que los sistemas maduros que facilitan el acceso al crédito sí reconocen que un acceso libre al crédito requiere mecanismos de rehabilitación, ¿no? en caso de un uso inadecuado, ¿no? Y con eso termino. Gracias, Rosa María. Preguntas, comentarios, está abierto a sus órdenes. A ver. Hola. ¿Qué tan cerca crees que está para cambiar el sistema de México? Bien, tu pregunta. O sea, en otros países las leyes sí hacen la insolvencia, pero aquí tienes que entregar todos tus bienes. Pues a ver, como he dicho, la ley lo que dice es eso, ¿no? Que podrías solicitar, ¿no? un procedimiento concursal y sí tendrías que entregar tus bienes. En la práctica pues, no se hace porque prácticamente, o sea, ¿a quién le interesa hacer eso, no? Yo como deudor voy a ir y voy a decir, ahí les van todos mis bienes y de todas maneras sigo endeudado. Pues la verdad es que no es realmente una solución, entonces por eso les decía que hay tan pocos procedimientos. Realmente no hay un mecanismo, ¿no? para resolver ese problema en el caso de personas físicas. Gracias. A ver, allá. Gracias. En el caso de la exoneración de las deudas, ¿eso no genera un riesgo para los bancos que se pueda traducir en un aumento en sus tasas de interés y que el dinero se vuelva más caro para las personas que quieren pedir un crédito y iniciar un negocio? Pues efectivamente podría traducirse en eso, pero ya se traduce en eso, porque el tema es que la gente insolvente ya está insolvente, ¿no? Y ya no puede pagar y ya se esconde, ¿no? Entonces, digamos, realmente aquí el problema es que tenemos que reconocer, ¿no? La situación, lo que crea el problema no es el tener el procedimiento, sino el no reconocer que ya hay gente insolvente que no puede pagar y entonces tiene que esconder, ¿no? Gracias. El caso que dice que al facilitar los procedimientos de exoneración
se ha probado que también fomenta tasas de productividad y mejora varias condiciones. ¿También existe algún índice que diga que al facilitar los procedimientos de exoneración pasa lo contrario? ¿Aumenta el número de gente que ya lo usa como estrategia para evitar algún pago o cosas por el estilo? Pues a ver, por ejemplo, en Estados Unidos es el país más liberal en estos temas, ¿no? Tiene 2 procedimientos, uno que se llama capítulo 7, otro capítulo 13. El capítulo 13 es el que tiene un plan de pagos y el capítulo 7 es, digamos, una quiebra, ¿no? Que la persona llega, entrega sus bienes e inmediatamente lo exoneran. No tiene que obligarse a pagar nada y no involucra bienes futuros. Y, digo, si vemos estadísticas, muchísimos más de los procedimientos solicitados son el capítulo 7, o sea, la gente que no compromete sus bienes futuros. Precisamente porque un grupo, ¿no?, de personas, incluyendo bancos, dice, no, es que sí está habiendo un abuso de este sistema. Lo que hicieron fue que en 2005 hicieron una reforma en la ley para dificultar el acceso a ese capítulo 7, ¿no? Entonces tienen que ya pasar ciertas pruebas y como estados financieros y temas para poder tener acceso a ese capítulo 7. Lo que abogados que se dedican a eso, académicos, digo, gente que conoce el tema de Estados Unidos, con quienes he hablado, me han dicho, es que no es cierto, o sea, que no ha funcionado. Sigue habiendo muchísimos capítulos 7, porque la realidad es que la gente que accede a ellos sí está insolvente y sí necesita, ¿no?, el sistema, que el abuso es muy menor y hay mecanismos que se pueden utilizar para, ¿no?, para esos casos específicos. Bien. Una pregunta muy breve. ¿En México hay algún indicio de que se esté tratando de legislar alguna especie de instrumento que contemple estos métodos de insolvencia? No, que yo sepa. Gracias. Me parece que estos procedimientos de reestructuración son sencillos cuando se hace el deudor persona física y el acreedor una persona moral, pero ¿cómo fomentar en estas relaciones que las dos partes son personas físicas, un procedimiento de reestructuración de deuda? Bueno, normalmente esos procedimientos, como mencioné, son colectivos, ¿no? O sea, generalmente no se da cuando es un solo acreedor y un solo deudor, generalmente tienen que ser más acreedores y lo que sucede ahí es que si el deudor es el que solicita el procedimiento, pues tiene que notificarse a sus acreedores, ¿no? O sea, el deudor sí tiene que presentar generalmente pues sus, digamos, ¿no?, decir, oye, tengo estas deudas, ¿no?, presentar alguna justificación de cuáles son sus adeudos, de cuáles son las obligaciones que tiene, ¿no?, de manera que tendría que llamarse al juicio a los acreedores, ¿no? Y digo, hay diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las cortes, ¿no?, de Estados Unidos tienen como un como sistema paralelo administrativo que se llama US Trustee y generalmente es esta persona quien, digamos, se encarga de estos procedimientos. Si es un juez el que aprueba la exoneración y el que aprueba el plan de pagos, cuando hay plan de pagos, pero quien lo ve es este US Trustee. O sea, esta persona, las personas van con su abogado, ¿no?, y su abogado pues es el que revisa la documentación, hace un plan de pagos, el US Trustee revisa todo eso, si le da el visto bueno, entonces le recomienda al juez que lo apruebe, ¿no? Y los acreedores realmente sí pueden participar, ¿no?, pueden pues ofrecer pruebas, tienen garantía de audiencia, pero generalmente no lo votan, ¿no? Si el US Trustee considera que es razonable, generalmente se aprueba. En países de Latinoamérica, por ejemplo, como Colombia y Chile, ahí sí los acreedores tienen una participación mucho más importante, ¿no? Para que pueda aprobarse un plan de pagos, tienen que aprobarlo más del 50% de los acreedores. Y si no, no se aprueba este plan de pagos. Entonces, cada sistema y cada país pues tiene, ¿no?, diferentes metodologías y pues la cosa es ver cuál es el que mejor funciona y también atendiendo a las características, ¿no?, del país. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Allá. Buenos días, Rosa María. En el caso de México, que es muy recurrente el no pago en el caso de las tarjetas de crédito, ¿qué procedimiento utilizan las instituciones bancarias para
para este tipo de situaciones. Se siguen generando intereses, hay un tipo de exoneración, deben los clientes sentarse a negociar con los bancos, hay alguna facilidad en esto, hay una mediación, porque me imagino que en México este porcentaje de morosidad, sobre todo en tarjetas de crédito, es muy alto. Pues mira, aquí en esta gráfica, si te fijas, les puse tarjetas de crédito, era de 4.93 en 2016 y lo que reportan los boletines de la Comisión Nacional Bancaria es que en 2017 fue de 5.32, o sea, realmente pues no es tan alto, ¿no? O sea, eso quiere decir que el 94%, conforme esta información que proporciona la Comisión Nacional Bancaria, cumple. Ahora, ¿qué sucede? Pues generalmente los bancos sí tratan de negociar, ¿no? Digo, para los bancos lo más complicado es iniciar un juicio, ¿no? Pagar el abogado y luego cómo te vas a cobrar, a ver si la persona tiene bienes, qué bienes le puedes embargar, y si son cantidades pequeñas, pues realmente no vale la pena, ¿no? Harán el intento, ¿no? Por eso están estos despachos, ¿no? O estas de cobranza que luego están hable y hable a todas horas a la gente, tratando de, pues, molestarla a ver si, ¿no? Paga algo. Generalmente aceptan, ¿no? En una circunstancia, en un caso ya, digamos, de un adeudo ya que lleva mucho tiempo y que no se paga, aceptan quitas muy importantes, ¿no? Y si la persona de plano no paga, pues dependiendo del monto, muchas veces ni siquiera inician un procedimiento judicial porque pues no les conviene, les sale más caro el caldo que las albóndigas, simplemente lo que les decía, lo deducen, ¿no? Como crédito incobrable. Si no hay alguien más, me gustaría añadir, me permite, Rosa María, algo a la pregunta esta que hacía Claudia. El índice de morosidad había bajado a principios de este año y recientemente volvió a subir, pero sigue estando en límites razonables. En la década de los 90, cuando tuvimos la crisis financiera, estos índices llegaron a ser de 2 cifras y de 2 cifras altas, porque llegaron como al 40 y tantos, 50 y tantos %, y entonces había realmente un problema en el país, había una cultura del no pago. En ese entonces, a pesar de que existe en el Código Civil herramientas para hacer el concurso de deudores, no se hicieron, no se siguieron mayormente, los números ya nos los explicaron, y lo que hicieron los bancos es hacer programas específicos de ayuda a los deudores. Fue una situación sistémica, desusual. Por eso yo creo la importancia de este estudio que nos presenta Rosa María, de pensar cómo podríamos tener un sistema que nos previniera enfrentar una situación como la que vivimos hace 20 años. No sé, ¿nadie más? Muy bien. Pues entonces, muchas gracias.